cuando usted vive con ese alguien. No, pero Cristo vive en mí. Sí, sí, usted puede vivir con alguien y no conocerle jamás. Usted puede vivir debajo del techo, en la misma casa, con una persona y no conocerla nunca. ¿Me está oyendo? Porque no depende de que usted viva con esa persona. Depende de que usted tenga comunión, relación con esa persona. ¿Cuántos me oyen? Amén. Así que por eso, es lo que decía antes el apóstol, por eso se puede perder a Jesús, porque podemos vivir bajo el mismo techo y no tener ningún tipo de relación. ¿Cuántos me oyen? Hola. Amén. Vuelvo a repetir. Usted conoce hoy en día, no sé si será el tiempo cuando quizás todo esté, creo que sí, que es ese tiempo cuando todo está más disfuncional en las familias. ¿Sí me entiende, verdad? Yo creo que es el tiempo, creo que de todos los años, ¿verdad?, de todos los siglos, se ha ido deteriorando cada vez más el asunto, amén. De manera que hoy vemos que hay pocas familias que funcionen bien debajo de un techo, ¿sí? Viven debajo del mismo techo y se comen, dice, no os mordéis y os coméis, dijo el apóstol Pablo, mirad que no os consumáis. Es impresionante, es horrible. Entonces, ¿qué pasa? Que gente que se tienen los unos a los otros, pero no se conocen. ¿Cuántos me oyen? Amén. Son enemigos totalmente. Se conocen como enemigos nada más, pero no tienen una relación con esas personas. No pueden disfrutar los unos de los otros. Madres con hijos, hijos con padres, hermanos con hermanos, así, en matrimonios. Es horrible. ¿Y sabe qué? Que hay mucha gente que vive así con Jesús. Igual. Creen que porque un día le dijeron a Jesús la típica oración que no existe en ningún lugar, pero que los cristianos evangélicos la inventamos, inventamos un protocolo de oración, y no digo que esté mal, pero que Dios ve a un corazón verdadero, Dios ve a un corazón contrito, humillado, Dios ve un corazón necesitado, ¿sabe? Ni siquiera hace falta que le digas todo el rollo que le soltamos al Señor, ¿me entiende? Pero es bueno. ¿Cuántos me entienden? No estoy criticando el rollo que montamos, ¿sí? Montamos un rollo, pero es bueno, es una confesión que es buena. ¿Cuántos lo entienden? Amén. ¿Sí? No me malinterprete, ¿ok? Pero que Dios es más sencillo que todo eso. Amén. El apóstol le dijo, si tú existes, cámbiame o mátame. Y nació de nuevo. ¿Qué cosa, no? Oiga, mire, ni le pidió perdón por sus pecados, ni le dijo que le escribiera en el libro de la vida. Yo tampoco se lo dije. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo lo confronté. Le confronté al Señor. Si yo fuera sido Él, ese yo, mira, ¿sabes qué te digo? Que no te doy 2 patas en la boca porque me das pena, pero sal por patas de aquí. ¿Me está entendiendo? Pero no, el Señor no hizo eso. ¿Sabe lo que hizo? Nació en mi corazón. ¿Qué cosas? ¿Sabes por qué? Porque Dios, aunque tú no te sepas expresar, entiende lo que tu corazón está pidiendo. ¿Me entiendes? No es tan protocolario el asunto. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente piensa que porque eso lo hizo un día, conoce a Jesús, conoce al Señor. Y con Él se le conoce cuando se vive, se come y se cena. Dice, yo entraré y cenaré contigo
¿Cuántos me oyen? Y tú conmigo. Y en esa cena, en esa intimidad, la cenar contigo quiere decir un compartir continuo. ¿Me está entendiendo? Un compartir diario, una relación de qué tal, cómo te va, cómo te ha ido el día, cómo has estado, mira, me siento así, me ha ido así, estoy contenta, qué bueno, gracias. ¿Cuántos lo entienden? Pero no superficial, sino algo muy profundo y muy real. Amén. Algo de corazón, algo verdadero, algo íntegro. ¿Cuántos lo entienden? No es un cumplido, es realidad. Amén. Y cuando pasa eso, es cuando tú, poco a poco, día a día, vas conociendo de Dios y vas sabiendo qué reacciones van a suceder en cada evento. ¿Sí me entiende? En cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. ¿Por qué? Porque sabes cómo Él va a reaccionar. Amén. ¿Por qué? Porque lo vas conociendo. Y sabes que hay cosas que antes pensabas, yo por ejemplo, hay cosas que antes pensaba que quizás Dios reaccionaría de esa manera, pero hoy ya sé que Él jamás reaccionaría de esa manera porque no tiene ese carácter, porque no tiene esa condición. ¿Cuántos lo entienden? ¿Qué conlleva eso? Conlleva un diario vivir, conlleva un cenar cada día con Él, conlleva una relación continua, y conlleva que cuanto más estás con Él, más quieres saber de Él, porque te das cuenta lo poco que sabes. Amén. Por eso no digas nunca, nunca jamás, digas, a mí ya poco me van a enseñar, porque yo ya lo sé todo. Quiero decirte que Dios es tan grande, que Dios es tan profundo, que Dios es tan amplio, tiene unas medidas inmedibles, no tiene final, ni tampoco tiene principio, ¿sabes? Y nunca jamás llegaremos a saber ni a conocer quién es Él de verdad, en realidad. ¿Cuánto lo entienden? ¿Sí? ¿Me está entendiendo sin malas interpretaciones? Por supuesto, le vamos conociendo, ¿sí? Pero dice el apóstol Pablo que ahora vemos como por un espejo, como por un cristal oscuro, ¿verdad? Pero que después veremos con total claridad quién es Él. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Y yo quiero hablarles hoy de algo muy sencillo, pero igual que esto que acabamos de hablar, que todos lo sabemos, que es tan sencillo, ¿verdad? Que no tiene historia. Pero ¿sabe qué? Si hay algo complicado debajo de la tierra, es el género humano. Créame. O sea, los animales entienden y punto. Es impresionante. Entienden la manera de convivir y conviven de esa forma y no se salen del patrón. En un 99,9% es imposible que un animal se salga del patrón que tiene establecido por Dios para la convivencia. Es imposible. Pero el género humano, por el pecado, porque todo viene por el pecado, ¿verdad? La distorsión viene por el pecado. Es impresionante cómo lo complicamos todo. Por eso le quiero hablar de algo muy sencillo, pero que a la misma vez, como lo hacemos tan complicado, es complicado, ¿sí? Entonces, igual que lo que acabamos de hablar, es tan sencillo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es complicado. Porque lo que hablamos, mucha gente cree que porque un día le dijo Jesús, ven a mi vida, Jesús, es igual el protocolo de oración o no, lo que quiera que le hubiese dicho, ¿verdad? Cree que ya está todo hecho, y no está todo hecho. ¿Cómo vas a conocer a Jesús si no estás con Él? ¿Cómo vas a conocer a Jesús si haces lo contrario de lo que Él te dice que hagas? ¿Cómo vas a conocer a Jesús así? Es imposible, porque Él, cuando hacemos lo contrario, entonces Él no puede estar ahí. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, Él no está, ¿sí?
cuando nosotros hacemos lo contrario de lo que Él nos ha dicho que hagamos, Él ya no está ahí. Hello. Amén. Es fácil, ¿no? ¿Es fácil o no? Y yo pregunto, ¿por qué mucha gente cuando está desobedeciendo y pecando, por qué todavía sigue creyendo que Dios está ahí? Hola. Hola. Pregunto de nuevo, ¿se da cuenta lo complicados que somos? O sea, ¿por qué si sabemos que la palabra de Dios ha dicho que Él no puede estar donde está el pecado? ¿Por qué hay gente que viviendo en pecado cree que Dios está ahí? Hola. No, ¿por qué? Porque somos así de complicados. Porque no queremos darle la cara a la verdad. Porque no queremos mirar con los ojos de la realidad. Amén. Y evadimos las cosas. Yo les quiero hablar de un profeta, del profeta Daniel. ¿Me traéis agua, por favor? Mi agua que está ahí. Yo les quiero hablar del profeta Daniel. Usted sabe que el profeta Daniel le oró al Señor, ¿sí? No se distraigan, veo mucha distracción en la gente. Ato al espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Si usted está distraído es imposible que uno pueda fluir, créame. Es imposible porque usted corta la unción, y no, es imposible, ¿sí? Entonces yo también estoy distraída, vale. El profeta Daniel fue un hombre que Dios tenía ahí, Dios tenía en su aljaba, Dios lo tenía guardado, y el momento de que él surgiera fue un momento precisamente en el que un rey, ¿verdad?, lo llamó, ¿sí? Lo llamó a su reino, en este caso a Babilonia, y ahí surge la vida del profeta Daniel. Ahí lo comenzamos a conocer, comenzamos a ver, gracias Helen, quién es este hombre. No importa, quédatelo allí, no la voy a cerrar. Comenzamos a ver quién es este hombre que no era tan hombre, que era un muchacho cuando fue llamado, ¿sí? Y resulta de que obviamente vemos que era un chico correcto, que no tenía tacha alguna, era un chico que fue pedido con unas características, o sea, no podía ser cualquiera, sino que era un muchacho verdaderamente importante, conforme habían pedido que fuera. Las características que aquel rey había pedido tenía este muchacho y tres más, pero no vamos a hablar de los otros tres, vamos a hablar de algo concreto que me ha llamado mucho la atención y que es sencillo y complicado a la vez, ¿ok? Bien, entonces yo veo algo en el profeta Daniel y veo que era un muchacho de oración, ¿sí? Era un chico, era joven y le gustaba estar con Dios, y para estar con Dios obviamente tenemos que usar la oración. Usted me dice, ¿cómo yo puedo estar con Dios? Pues no se puede estar con Dios si no usamos la oración. ¿Qué es la oración? Pues la manera de relacionarnos con Dios, la manera de yo hablarle y obviamente la manera de que Él me hable, ¿ok? Él nos puede hablar de muchas maneras y nos puede hablar de muchas formas, Nos puede hablar a través de la oración, de una visión, de voz audible, de un sueño, de un niño, de una hoja. ¿Cuántos me oyen? Nos puede hablar a través de cualquier cosa, Dios es tan creativo que a través de cualquier detalle nos puede hablar. Ahora yo y tú solamente tenemos una forma de comunicarnos con Él. Se llama, diga, oración. No hay otra manera. Y desde que Él es llamado al reino, yo veo que Él es un muchacho metido en la oración, ¿verdad? Y podemos ver cómo cuando le ofrecen la comida del rey, Él dice, no la vamos a tomar, déjanos que nosotros comamos así y ya vas a ver, total. Y él se mete en ese ayuno de 10 días, ¿verdad? Para que él, o sea, veo a un muchacho que hace cosas, cosas
¿qué le digo? Que rompen quizás moldes, rompen moldes con las cosas que hace. Yo me imagino que dirían, pero qué raro, ¿cómo quieren comer de otra manera? La comida del rey es la mejor, ¿sí? Pero ellos, Daniel hace cosas, rompe los moldes, para ir más allá en el propósito que él cree de Dios. Amén. Y resulta de que vemos esto, y más para adelante vemos que es un muchacho que abre las ventanas de su habitación 3 veces al día para orar. O sea, él tiene marcado su horario de oración, y él abre las ventanas, correcto, para mirar, ¿verdad?, hacia Jerusalén, y tiene marcado sus horarios para orar. Y viéndolo los enemigos, ¿verdad?, los demás, pues le dicen, no, vamos a hacer algo para que éste deje de orar, ¿no? Y usted sabe que el enemigo siempre se mete en contra de lo que nosotros hacemos y de lo que trae bendición. Amén. Y resulta de que, bueno, de que se le meten en contra y él le da exactamente igual. Él es un muchacho que tiene clara su identidad, que nadie lo mueve, que ya puede venirle lo que le venga, que él no se va a mover. Él es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece, porque así son los que confían en Jehová. ¿Cuántos me oyen? El que se mueve y no permanece es alguien que no confía en Jehová. Hello. Y así lo dice la palabra, ¿ok? O sea, el que confía en Jehová ni se mueve ni deja de permanecer. Ok, nada lo mueve y nada le hace no permanecer. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. El monte de Sión no se ha movido de su lugar. Permanece donde estaba y ahí está. Amén. Físico y también Cristo. ¿Cuántos me oyen? Amén. Él no se mueve y Él permanece para siempre. ¿Sí? Y dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y como Jerusalén está alrededor de ellos, dice, así Jehová está alrededor de su pueblo. El que confía en Jehová está rodeado por Dios. El que confía en Jehová no se mueve, permanece y le rodea a Dios. ¿Cuántos me oyen? Amén. Está rodeado por Dios. O sea, tranquilo, no pasa nada. Te dicen que no puedes orar, te dicen que no puedes, que te escondan, te dicen que te van a meter en el foso de los leones, te dicen que... Pero si confías en Jehová, como este muchacho, tú no te vas a mover y tú vas a permanecer, y el que te va a rodear siempre va a ser Dios. ¿Aló? Amén. Ahora este chico hace todo esto, y usted lo va a ver, ¿verdad?, que por orar lo llevan al foso de los leones, O sea, le da exactamente igual. Me da igual, fue como Esther, si perezco, pues que perezca, ¿sí? Pero nadie me va a quitar a mí de que yo hable con mi Dios. Y voy a seguir abriendo la ventana, y voy a seguir mirando a Jerusalén. Amén. O sea, no voy a cambiar tampoco la forma, no voy a cambiar de la manera que cada día, 3 veces al día, lo he hecho. Y él llegaba y dice que lo escuchaban orar, ni siquiera lo hacía en silencio. ¿Cuántos me oyen? Amén. Que le moleste a quien le moleste. Me quieren matar, que me maten. Yo sé quién he confiado y nadie me va a mover. Y vemos que verdaderamente es un muchacho metido con Dios en la oración. Dice que muchas veces hemos dicho, ¿no?, y lo seguiremos diciendo, pero está bien, no pasa nada, ¿no?, que los leones no se lo comieron porque los leones no comen carne, ¿sí? Y entonces, como Daniel estaba en el espíritu, ¿no?, o sea, estaba fortalecido en el espíritu, pues los leones no pudieron ver la carne de Daniel, ¿verdad? Pero está bien, ¿no? Pero en realidad no fue así. Fue un ángel el que cerró la boca de los leones. Amén. O sea, dice que... ¿Cómo es el que dice el que... Ay, cuando dice... y el ángel de Jehová
Pero ¿cómo es el versículo entero? Sí, pero ¿cómo es? Los que... No, ¿cómo es? No, bueno, siempre lo decimos 1000 millones de veces, ¿verdad? Pero dice... de los que le temen y los defiende. Bueno, ok, será ese el versículo entero y ahora a mí no me sale. Dice, el ángel de Jehová acampa, eso es, alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, vemos que los ángeles tienen su trabajo. ¿Cuánto me oyen? Que los ángeles son importantes y que los ángeles tienen su trabajo. Amén. Yo quiero que hoy aprendamos dos cosas. Número uno es que los ángeles son reales, es que los ángeles no viven solo en el cielo, sino que son pues un ejército de Dios que están hechos y preparados para servirle. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Y que son servidores de Dios y a la misma vez también son servidores nuestros. Amén. ¿Por qué? Porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y además los defiende. O sea, son seres que se usan, que Dios los usa para nuestro beneficio. Amén. Y además son seres que trabajan guerreando por nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Amén. Y son seres que están pues protegiéndonos, guardándonos, ¿verdad? Y vemos muchas manifestaciones de ángeles en la palabra de Dios. O sea, yo quiero que usted hoy aprenda y entienda y pueda creer que los ángeles de Dios, ¿sí? Los ángeles de Dios son seres creados también para nuestro beneficio. Amén. Y son reales. Acuérdense que dice la palabra de Dios que muchos hospedaron ángeles. O sea, dice que hablemos, que seamos hospitalarios, porque sin saberlo muchos hospedaron ángeles. Está en el Nuevo Testamento y no les sé decir dónde, pero Pablo lo dijo. O sea, muchos sin darse cuenta hospedaron a gente que en realidad no era gente. ¿Cuántos me entienden? Eran ángeles. Yo no sé si usted ha tenido experiencias de este tipo, pero nosotros sí los hemos tenido. Gente que ha aparecido y nunca más, ni se sabe quién es, ni de dónde vino, ni dónde fue, ni dónde vive, ni cómo se llama. ¿Me está oyendo? Nunca más. Pero son ángeles que Dios ha puesto en nuestro camino para un trabajo concreto y conciso. Amén, amén. Imagínense que cuando Jacob tuvo una visión, dice que ángeles subían y bajaban. ¿Se acuerda? También. Y cuando el Señor estaba en el desierto, fue cuando salió de la tentación, no recuerdo bien, dice que ángeles le servían. Amén. O sea, los ángeles son seres reales. Amén. Aparte de todo esto, aparte de que bajan hasta aquí, no tienen cuerpo, ¿verdad? Porque son espirituales, pero pueden entrar en un cuerpo, pueden tomar un cuerpo. Amén. Y exactamente igual que los espíritus de demonios. Usted ve cuando alguien, ¿verdad?, está endemoniado. ¿Por qué? Porque los demonios tomaron ese cuerpo, ¿sí? Pues los ángeles pueden tomar un cuerpo visible que usted hasta lo puede hospedar en casa y después dice, ¿y dónde andará esta persona? ¿Cómo llegó? ¿Cómo pasó? ¿Qué cosa? Mira que si hubiese sido alguien malo, mira que a veces cosas que tú haces, que dices, ¿cómo he hecho esto? ¿No? ¿Cómo he metido en mi casa a alguien que ni conozco y así? Y sin darte cuenta, dice la palabra de Dios, eso no quiere decir que ahora metamos a todo el mundo sin saber, ¿no? Y seamos negligentes, no. Pero quiero hablarles o dejarles claro de este, podemos decir fenómeno, no, porque no es un fenómeno, de algo que tenemos a nuestro servicio y que podemos usar. Cuando nosotros, que usted ha escuchado en oración, cuando se activa el ejército de los ángeles del cielo,
para que nos custodien todo el tiempo, nos guarden, nos protejan, nos abran el camino, es porque es real. ¿Cuántos lo entienden? Es porque es real. Amén. Entonces, es bueno que usted conozca este lado, y que usted cuente con ellos porque ellos están para servirnos. Amén. Hola. ¿Lo cree? Esta es la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Y fíjate que este muchacho, ¿verdad? Pues sabemos, ¿no? Toda una historia, pero resulta de que él comienza a orar al Señor, ¿sabes? Comienza a hablar con Dios porque él comenzó a mirar los libros de los años que Dios le habló al profeta Jeremías. Y entonces Dios le dio palabras a Jeremías, le dio profecía para Jerusalén, ¿verdad? Y le habló de las semanas, de las 70 semanas y todo lo demás. Y lo que profería, pues claro, eran juicios por la desobediencia del pueblo, ¿sí? Jeremías profetizó, ¿verdad?, juicios para Israel, porque el pueblo había desobedecido. ¿Cuánto lo entienden? Y dice que Daniel, pues un día empezó a leer aquellos libros, aquellas palabras de Dios hacia Jeremías, y entonces eso le inquietó, y él quería saber a qué se estaba refiriendo. Quería saber en profundidad, conocer el corazón de Dios. Dice que es secreto de un rey, es guardar un secreto, y honra del príncipe revelarlo. Y bueno, yo lo explico de mi manera. La honra del rey es guardar un secreto, pero su honra es que tú lo descubras. ¿Ok? Esa es la honra del corazón del rey, que tú puedas descubrir el secreto de su corazón. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene muchos secretos guardados y que si nosotros lo queremos saber, los podemos descubrir. ¿Cuánto lo entiende? Nosotros los podemos descubrir. Por eso dice, clama a mí. O sea, por eso es tan importante la oración. Por eso Daniel fue un gran profeta. Por eso Daniel descubrió tantas cosas. Porque Daniel entendió el misterio de la oración. Amén. Y por eso Daniel consiguió descubrir los secretos del rey. Consiguió descubrir los secretos del futuro. ¿Cuántos me oyen? Nosotros podemos saber el futuro. Abraham sabía el día de hoy. ¿Sabe eso? Abraham sabía el día de hoy. Por eso yo muchas veces le digo a la gente, cuando gente que ha ido a leer, o que te dice, el otro día alguien dijo, ay, yo he llamado al tarot, no sé qué, alguna persona, ¿no? Y nosotros le podemos decir, ellos no conocen el futuro, pero nosotros sí. ¿Me está oyendo? Nosotros sí conocemos el futuro. Número uno, porque lo tenemos revelado en la Biblia. Y número dos, porque hasta lo más oculto nosotros lo podemos descubrir. Dice, clama a mí. Es importante conversar con Dios. Es importante entrar en la... Hay gente que no ora, hay gente que no conoce lo que es entrar en la oración con Dios. Entonces esa gente, o sea, no puede conocer a Dios. Rotundo. Hello. Eso es no rotundo, mentira, no conoces a Dios, te estás perdiendo lo mejor, pero no lo conoces. ¿Por qué? Porque solamente a través de la oración es la única manera en la que tú puedes conocer a Dios. ¿Me estás oyendo? Ahora, tú aquí puedes conocer algo de Dios, o algo más de Dios, pero conocer a Dios de una manera personal, conocerle de esa manera que alguien te dice algo y tú dices, no. Pongo la mano en el fuego, que Dios no. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Cuando tú conoces, yo que sé, a tu padre y alguien te viene diciéndote un chisme que tu padre ha hecho y tú le dices, me corto el cuello ahora mismo, córtamelo, pásame el cuchillo y no me corta. ¿Cuánto lo entienden? Porque tú conoces a tu padre y sabes que bajo ningún concepto tu padre va a hacer eso que están diciendo.
Amén. Es la única manera de conocer a Dios, a través, diga conmigo, de la oración. Ahora, fíjate, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te mostraré. O sea, no solamente te voy a responder, qué bueno es Dios, siempre va un paso más allá, Dios siempre es más extenso, ¿ok? Y dice, clama a mí, yo te responderé. Ahí ya estaría bueno, ¿no? Pídeme y yo te doy, ya estaría bien, pero no. Dios, que siempre va un paso más allá, dice, y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. ¡¡Qué bueno! O sea, Dios tiene cosas ocultas. ¿Por qué las tiene ocultas? Porque solamente se las puede revelar a aquellos que entran en relación con Él. Amén. Aquellos que tocan su corazón. Aquellos que quieren saber esas cosas, no por saberlas. Dios, las cosas de Dios son tan valiosas que Él no se las puede mostrar a cualquiera. ¿Me está oyendo? Para que Él nos muestre algo, Él tiene que ver unas cualidades primero en nosotros. Amén. Dios es como un padre. No le puede entregar 1.000.000 de euros a un bebé, a un chico de 18 años. Usted ha visto en la televisión, ¿no? El Ortega, el Ortega Cano, el esposo de la Rocío Jurado, el torero. Le ha entregado 1.000.000 de euros a su hijo 18 años. ¿Y qué ha hecho el hijo? Pues perderse. ¿Por qué? Porque es una locura, no está preparado para tener ese dinero. ¿Cuántos lo entienden? Entonces Dios nunca nos va a entregar algo tan valioso si nosotros no reunimos unas cualidades, ¿sí? Y resulta de que este Daniel reunía esas cualidades, porque era un chaval tremendo, no era un hombre mayor, era un chaval tremendo, amén. Y fíjate, vamos a terminar así, rápido, ¿verdad? Aunque habría mucho que decir, pero fíjate, él le dice que vuelve su rostro al Señor buscándole en oración, pero además, o sea, él le podría buscar en oración y ya está. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú quieres algo que no está en la vitrina, algo está en la vitrina, tú dices, dame eso, ¿no? Qué buena pinta tiene, dame eso. Póngame aquel y aquel. Ay, ayita, sí, aquel también. Uno no, póngamelos todos, porque están en la vitrina. ¿Cuándo me oyen? Pero cuando tú quieres algo que no está en la vitrina, Daniel era tan inteligente, que cuando quería saber algo que no estaba en la vitrina, hacía algo más. ¿Sabe? Lo de más adentro es un poco más complicado tenerlo. ¿Cuántos me oyen? Porque si tú le pides algo de lejos, ay, allí usted tiene una caja, y sí, pero es que hasta que no termine esto no sacaré la otra. ¿Verdad? Ay, pero a lo mejor aquellas me gustan más ya, pero tengo que gastar primero estas. Entonces, ¿qué hace Daniel? Dice que le busca en oración, le busca en ruego, le busca en ayuno, le busca en cilicio y le busca en ceniza. Dios. O sea, este tío era tremendo, era un chaval, pero me encanta porque dice, ¿sabes qué? O sea, lo voy a saber, sí o sí, lo voy a saber, voy a tocar tu corazón. O sea, Dios, ¿qué más le da que tú comas o no comas? Que tú, ¿cuántos lo entienden? Pero como está algo tan profundo, algo de decir, o sea, me voy a quitar de lo que sea, me voy a quitar de lo que haga falta, pero yo voy a saber este misterio que no entiendo y que no comprendo. ¿Qué es eso? ¿Qué va a pasar con Jerusalén? ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Qué querías decirle a Jeremías? ¿Qué le dijiste? ¿Qué fue lo que dejaste escrito? Hoy en día no se entiende tanto. El pueblo de Dios estamos hechos un lío. ¿Sabes por qué? Porque no oramos. Porque falta oración. Porque falta meterse con Dios. Porque falta doblar rodillas.
porque falta hacer oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. La oración y el ruego ya sabemos lo que es, ¿verdad? Oración es venir a hablar con Dios y ruego es algo más que orar. Un ruego, usted sabe lo que es un ruego, O sea, lo quiero, por favor, lo quiero, lo deseo, dámelo, dímelo, Cuando una mujer le quiere sacar algo a su esposo, que ella cree en su corazón que es eso, pero que necesita que el esposo se lo diga, ¿cómo ruega, no? Pero dímelo, venga, va, y busca los momentos, y busca la hora, y venga, va, dímelo. Bueno, pues ahora que hemos venido a cenar, pues, bueno, pues, y aquel día, ¿y qué fue lo que pasó? Pero va, pero dímelo. No, solo me ha pasado a mí. Ah, menos mal. Dicen mal de muchos, consuelo de tonto. Ok, ahora fíjate algo. Eso es el ruego, ¿vale? Y el ayuno, pues ya sabemos lo que es, simplemente no comer o quitarte de algo. Daniel era dado a quitarse cosas, a comer, a no comer. Más adelante vemos que él no comió durante 21 días, aquí sí que fue durante 21 días, no comió carne, ni bebió vino, ni se perfumó. ¿Qué cosas? ¿Verdad? Pero él, ni cosa que le gustara a él, ni cosa que le agradara. O sea, él dijo, yo, por saber, Señor, ¿qué le va a pasar al pueblo? ¿Qué le va a pasar a mi pueblo? Por saberlo, yo me voy a quitar de lo que me apetece, para que tú veas que es verdad, que yo quiero saberlo. Ahora, ¿para qué quería saberlo? ¿Para nada? No. Quería saberlo para seguir contando la historia para ti y para mí hoy. ¿Cuánto lo entienden? Amén. ¿Para qué queremos saber las cosas de Dios? ¿Para nada? Es un absurdo. Por eso, los que quieren saber las cosas de Dios profundizan para saberlo. ¿Tú quieres saber qué va a pasar con tu familia? Métete con Dios, Dios te lo va a decir, te lo aseguro. Arráncaselo al corazón de Dios, arráncaselo del secreto. Arráncaselo, ¿sabes? Dios te lo va a decir. Ok, el cilicio es un trozo de tela súper áspero, oscura, como negra, y es muy áspero, muy recio, muy horrible, O sea, es un lugar fatal como para dormir. Pero antiguamente, pues, cuando iban a hacer algo así, ¿verdad?, pues solían dormir en el cilicio, ¿sí? Y la ceniza, pues era que se cogían la ceniza y se la tiraban por encima. Eran maneras de rituales, ¿vale? Hoy, obviamente, usted va a ir lleno de ceniza, ¿cuántos me oyen? ¿Verdad? Pero hay tantas cosas que uno, o sea, yo no sé, o sea, yo desde luego no me faltan cosas pues tengo una creatividad impresionante, cosas que no digo porque dirían que loca está esta, y quizás ni me creerían. Es igual, eso es algo entre Dios y yo, amén, y habrán cosas que a lo mejor algún día le cuente, ¿sí? Pero, ¿cuánto me entienden? Cuando tú te propones algo para algo de Dios y de edificación, te aseguro que no te va a faltar creatividad para hacer lo que sea, para arrancarle eso a Dios. Amén. Termino, me voy a ir ya al grano para terminar porque la hora avanza y en otra ocasión quizás seguimos hablando de esto, ¿sí? Bien, lo que me ha llamado la atención, sabemos que él le pidió al Señor, le hizo una petición y que me llama mucho la atención su manera de orar, no voy a entrar en eso, Estoy buscando, sí. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba, vaya hombre, y derramaba mi ruego
delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración. O sea, aún estaba hablando en oración. Dice, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, aquello que nosotros no podemos ver, aquello que nosotros leemos y no lo podemos ver. Decimos, qué rollazo en la Biblia que yo no la entiendo, ¿no? Dice la palabra de Dios, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, leemos tantas cosas a veces que no entendemos, pero si está escrita por nuestro Padre y Él no la quiere decir, ¿cuánto lo entiende? Dice que Daniel todavía estaba orando cuando el ángel vino a decirle ahora te voy a dar sabiduría y te voy a dar entendimiento. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres mi amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, el ángel se despliega para venir a decirte, yo soy quien vengo a hacer que tú veas lo que quieres ver y que entiendas lo que quieres entender. Amén. Qué tremendo, ¿no? Y qué hermoso. Amén. Ahora, fíjate, dice, porque tú eres muy amado. Qué bonito, ¿no? Que Dios te diga eso a través de un ángel. Porque tú eres muy amado. Bueno, pues después vemos, que es lo que quiero recalcar para marchar, que dice ya, en el versículo 12, usted sabe que hubo una guerra, hablaremos otro día de esto, ¿sí? Hubo una guerra, yo el otro día lo expliqué, que se retuvo, lo que él pedía, se retuvo en el aire, los demonios lo retuvieron, por eso los ángeles también, ¿verdad?, bajan para guerrear con los demonios en el aire. Amén. Entonces, los ángeles caídos, los ángeles que fueron expulsados, viven en el primer cielo. Lo que usted ve ahí, pero usted no ve nada. Pero ahí viven los ángeles caídos, los gobernadores de las tinieblas, los principados y las potestades. Amén. Viven ahí. Usted no los ve, pero están ahí. Eliseo le pidió al Señor que le abriera los ojos al siervo, ¿verdad?, para que pudiera ver cómo ángeles, pero de Dios, estaban a caballo también para defenderlos a él, ¿sí? Entonces, ahí viven y viven también en la tierra. ¿Me está oyendo? Pero más arriba, en el lugar, ¿verdad?, celestial, es donde vive el Señor. Nosotros lo vemos en estas dimensiones, ¿no? Estas son nuestras dimensiones, arriba y abajo. Amén. Ok, pero todo está poblado. Todo, absolutamente todo, está poblado por seres espirituales. Amén. Hola. Ok. Ahora dice el 12. Entonces me dijo el ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Por qué muchas veces uno clama y no pasa nada? ¿Por qué hay gente que dicen que todo el día están orando, pero no pasa nada? ¿Por qué? Pues te voy a decir de la manera que Dios te oye. Dice, el primer día, número 1, diga que dispusiste tu corazón. Número 1, disposición de corazón, diga. Si el corazón no está dispuesto, yo pregunto, ¿cuántas veces, y no quiero que nadie me conteste, cuántas veces has orado sin disposición en el corazón? Porque hay que orar. Cuando lo hacemos así, créame que no es más que religión. Eso es religión. Como hay que orar, Padre, no. Y uno no sabe ni lo que ha dicho. Porque no hay disposición
en el corazón. ¿Cuánta gente va a Dios sin disposición en el corazón, sin disponer su corazón? O sea, Dios es tan grande, Dios es tan tremendo, Dios es tan real y tan vivo, que ¿cómo vamos a ir sin disponer nuestro corazón? Si siempre Él tiene algo para darnos. ¿Cuánto lo entiende? Esa gente que no recibe, que nunca pasa nada, que no ocurre nada, es porque no tiene disposición en su corazón cuando va a orar. Amén. Y dice, lo primero fue, o sea, te oí desde ese momento, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, y diga conmigo, número 2, a entender. O sea, no es que vengo a orar y me da igual, ya está, o sea, entro, salgo, hago. No, no. Yo dispongo mi corazón para entender. Y a veces entender conlleva primero desentender. Qué juego de palabras, ¿no? Se lo repito. A veces entender primero conlleva desentender. ¿Pero desentender qué? Desentender lo que yo entiendo. ¿Cuánto lo entienden? Desentender lo que me han explicado toda la vida. Desentender lo que yo creo. Desentender mi estructura. Desentender mi caja mental. ¿Cuánto lo entienden? Tengo que desentender primero para entender. Desaprender para volver a aprender. Amén. Porque a veces creo que sé tanto que no sé nada. Y tengo que desaprender la porquería que creo que sé para saber lo que Dios me quiere decir. Amén. Y luego dice, y a humillarte en la presencia de tu Dios. Diga conmigo, humillación. Diga humillación. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios pide humillación? Porque es un requisito esencial para hablar con Él y llegar a tener un contacto con Él. ¿Por qué es esencial la humillación? Porque el hombre, si no se humilla, es soberbio. Somos así. Si no nos humillamos, somos soberbios. Y por eso tenemos que vivir en constante humillación. ¿Y sabe que usted dice la palabra de Dios? Usted dice, no, hay gente que dice, no, pero yo no vivo en pecado. No, solo faltaba que vivieras en pecado. Pero dice, el que esté limpio, límpiese más. Amén. El que esté limpio, límpiese más. ¿Qué quiere decir? Sigue humillándote. Sigue entendiendo que me necesitas. Sigue entendiendo que en el momento que dejas esa rueda, te manchas hasta las trancas. ¿Me entiende? Porque eso es así. Y los que llevamos caminando con el Señor, nos hemos ensuciado tantas veces hasta las trancas creyendo que ya estaba hecho todo. No, no está hecho todo. Es un continuo, una continua necesidad de Dios. Porque el hombre tiene una condición que tiende siempre a desbordarse, a desalinearse, a salirse de los límites. Nos cuesta entender los límites. ¿Me está oyendo? Y por eso hay ciertos requisitos que necesitamos para que Él pueda mostrarnos y sacarnos, como el otro día decía Jonathan, de ser unos incultos. Amén. Somos incultos. Mucha gente cree que es muy culta, pero somos muy incultos. Muy incultos porque necesitamos saber y sabemos muy poco de Dios y de su palabra. ¿Cuántos me oyen? Sin embargo, otros que lo que en realidad tienen es información y religión, se meten y se meten y se meten y acaban conociendo. Pero nosotros que tenemos la gran oportunidad de que todo nos sea revelado, todo es todo. Yo dije que todo es todo. Amén. No sabemos cómo hacerlo cuando lo tenemos tan claro en esos personajes que fueron importantes y que nos es tan necesario aprender de ellos. Amén. Tan sencillo y tan complicado. Si no sabías por qué Dios no te contestaba, a veces por qué no se abría nada ni pasaba nada,
quiero decirte que tienes que disponer tu corazón a entender. Y le repito, entender conlleva a veces desaprender lo sabido. Amén. Conlleva desnudarte, quitarte tu vestidura, quitarte tu ropa, quitarte lo que quizás tú crees que crees. Pero Dios te quiere enseñar la verdad y la realidad. Amén. Y número 2, algo tan sencillo que sabemos, que conocemos y que sabemos que si no vamos a Dios humillados no podremos contactar con Él, que es un requisito para contactar con Dios. Amén. ¿Aprendió algo? Amén. Pues si lo aprendemos y lo llevamos a cabo, vamos a ser gente que vamos a conocer y vamos a entender. ¿Cuál es el precio de saber algo? Algo que Dios esconde. ¿Cuál es el precio de conocer un secreto de Dios? Pues no lo sé. Daniel se inventaba no comer, Daniel se inventaba dormir en cilicio, Daniel se inventaba no perfumarse, Daniel se inventaba no tomar vino, Daniel se inventaba lo que fuera, dejar de darse el placer a lo que él quería, pero él decía, mira Señor, yo hago todo esto porque yo quiero saber lo que tú estás hablando, quiero saber qué le va a pasar al pueblo, porque hay que hacer algo. Amén, amén. Ponte de pie, cierra tus ojos, ya si acaso en algún otro momento pues le damos algún otro repaso, porque es tan interesante, yo aprendo tanto de esta gente, son tremendos. Cierra tus ojos y medita un par de segundos sobre lo que hemos hablado y qué bueno poder aprender. Dios siempre nos está enseñando. Sí, son cosas que ya uno quizás debería de saber, pero bueno, si lo ha descuidado o no lo sabe, pues el Señor nos lo quiso decir otra vez. Gracias, Señor. Gracias. Eres tan especial, eres tan tremendo, tan natural, a la misma vez de sobrenatural, eres muy natural. La verdad es que nosotros nos complicamos. Pero tú eres así, no es difícil saber lo tuyo, Dios. Gracias, muchísimas gracias, Señor. Gracias por todo.